British performance. Here we go. We came, we saw, we kicked its ass. Bienvenidos a Caja Musical, un espacio dedicado a la música y la actualidad, con anécdotas, entrevistas, opinión, agenda cultural y de eventos de la Florida Central y Venezuela. Nos escuchas a través de Más 100.7. Caja Musical comienza ahora. Y ahora con ustedes, Ignacio Carrasquero. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Caja Musical a través de Más 100.7 FM, porque tus oídos merecen más. Y llegamos a ustedes hoy 27 de marzo del año 2026, ya terminando el primer trimestre de este año, que se nos ha ido bien rápido. Semana donde comienzan las grandes ligas. Ya fue el Opening Day y varios venezolanos en acción. También fin de semana de Fórmula 1. Tenemos el Gran Premio de Japón, mañana la pole position y el domingo, como siempre, la carrera y final del abierto de Miami, el Miami Open, donde, en esta semifinal está jugando Sinner, ganándole Zverev de manera cómoda el primer set, 6-2. Bastante deporte para el fin de semana, también muchísimas notas que tienen que ver con los Estados Unidos y también con Venezuela. Antes de que nada, agradecer como siempre a Efraín González por hacer posible esta conexión desde casa y enlazando el estudio con casa y con Caracas, Venezuela. Antes de presentar a nuestro invitado, recordarles, nos pueden seguir a través de @más100fm para esta estación y @caja musical _ para este programa. Estamos en todas las redes sociales y llegamos a ustedes como siempre para toda la ciudad de Orlando a través del dial 100.7 FM, lunes y viernes 8 de la noche, y a través de www.más100fm.com. Ahí está nuestro audio streaming 24 horas. También tienen la opción de en Facebook para los programas en vivo. Nos pueden buscar por Más 100 FM y dejar su comentario. Este y todos los programas de Caja Musical mañana a través de nuestro canal en YouTube, Caja Musical. Lo pueden buscar, se pueden suscribir con la campanita y darnos like, si así lo desean. Hoy vamos a estar conversando con Pedro Valera Álvarez, un periodista venezolano, director del medio digital independiente Voces V. Ya lo tenemos. Muy buenas noches, Pedro. Vamos a ver si la conexión no nos juega mala pasada y podemos compartir tranquilamente hoy acá contigo. Muchísimas gracias por atendernos y por aceptar la invitación. Sí, señor. Mira, Pedro, primero voy a empezar, quería sentarme contigo hablando principalmente del tema de los presos políticos, ¿no? Y las liberaciones que se han dado en lo que va de año, el tema de la ley de amnistía, pero como tú eres el director de un medio digital independiente, un medio digital de noticias, me gustaría comenzar por ahí, ¿no? El tema de cómo está en la actualidad el tema de los medios en Venezuela y el tema de la censura. Veíamos en la distancia desde acá, a través de redes sociales, que en algún momento la gente comentaba que se estaba pudiendo utilizar X o Twitter, como se llamaba antes, sin VPN, de repente que volvía. Otras personas hablaban también de cambio un poquito, hasta cierto punto, el cambio en la línea editorial de medios como Venevisión, por nombrar algunos. Entonces, cuéntame un poco cómo está ese tema de la censura, la autocensura de algunos medios, cómo está ese panorama hoy, 27 de marzo, en Venezuela.
expuestos en televisión nacional, no de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo. Cuando hablamos de libertad de expresión, yo creo que, bueno, eso va muchísimo de la mano con la realidad política del país. Hay cambio de actores, pero no cambio propiamente, no se ha acabado la película. Lo que cambiaron fueron los actores. Esto nos lleva a una realidad en la que no hay suficiente libertad para el ejercicio del periodismo. Seguimos haciéndolo en, digamos, una más de guerrilla, de estar, publicar, informar, incluso lo que es incómodo, no solamente ahorita para el régimen, sino en general. Eh, Ella, por cierto, fue bastante criticada en algún momento, ¿no? Por ciertas posturas. Tú mencionas Venevisión, ¿no? Bueno, es la planta televisiva más longeva junto a la desaparecida Radio Caracas, la planta privada más importante de Venezuela. Eh, y ese cambio, digamos, en la línea, quizás, bueno, veíamos también un editorial y unos tweets de la señora Cisneros, ¿no? La hija de Cisneros, quien es la presidenta del canal, también hablando de la responsabilidad y los tiempos que corren y cuando vuelva a la democracia, inclusive, decía algunas cosas bien precisas. ¿Tú crees que eso, mencionabas al canal del Estado, sabemos que hay una reestructuración y algunos programas, digamos, eh, que eran un poco como el de este Mario Silva, por ejemplo, ya no van a seguir al aire, etcétera? ¿Crees que eso se va a replicar en todos los medios, tanto impresos como radio y televisión que maneja el Estado? ¿Crees que eso se va a replicar en otros medios privados? símbolos que en algún momento era su fuerte, su tótem, y en este momento, bueno, que les resta. O símbolos ideológicos, colores, frases, maneras de comunicar. Eso lo vemos para los que canta mucho esto de la comunicación política, cómo lo han venido haciendo desde la elección del 2024, que en la que, por ejemplo, usaron muy poco color rojo,
Ujú. para el chavismo. Y eh, eh, el tema de los ojos, ¿no? Que dejaron de utilizar los ojos de Hugo Chávez, que los usaban para todo la, exacto, el, el, el- el logo ese que tenía con los ojos, ¿no? Por ejemplo. exacto. Entonces yo creo que más que un acto de buena fe, sencillamente ellos entender que están reconfigurándose a lo interno, de que todavía tienen un aparato de comunicación interesante, de que ellos que sí son caras nuevas, son caras frescas, y en esa jugada que está haciendo desde el Ejecutivo, obviamente entran los canales del Estado. Interesante porque, bueno, ciertamente eso que mencionas tú, ¿no? El tema de la simbología, de ciertas palabras, el tema del discurso, me causaba, me llamó la atención el otro día, entrevistaban al actual presidente de los Estados Unidos a bordo del avión Air Force One y le preguntaban que la, bueno, como le dicen acá, la presidenta encargada, ¿no? Rodríguez seguía o mantenía, continuaba manteniendo un discurso anti-Estados Unidos, una retórica, etcétera. Eh, bueno, yo desde la distancia siento que ha bajado bastante, pero él decía algo bien sensato, decía, ellos tienen que mantener ese discurso para sus bases. Lo importante es lo que estén haciendo y lo que van a hacer a continuación, ¿no? Entonces, obviamente hemos visto que ha habido, bueno, ciertos señales o ciertos hechos puntuales como la reapertura de los vuelos, que ya es un hecho que se van a dar por dos aerolíneas venezolanas más una aerolínea americana, la reapertura de la embajada venezolana en Caracas, perdón, estadounidense en Caracas, se va a abrir también la embajada en Washington y en teoría más adelante los distintos consulados que tiene Venezuela en Estados Unidos. Está el tema petrolero, que sin duda es el que más le interesa a la presente administración acá en este país. Bueno, ha habido esas señales, ¿no? Se han ido dando algunas cosas. Obviamente las grandes transnacionales dicen que mientras no haya estabilidad y un paso hacia la transición democrática, no va a haber seguridad jurídica verdadera y es muy difícil invertir así. Como tú decías algo al comienzo, de que para los venezolanos está más cuesta arriba, la cosa está más complicada en la actualidad. ¿Cómo se palpa en Caracas, pues, el día a día con la gente? ¿Cómo se ve el panorama? Y qué dice la gente de cómo ve, con qué ojos ve este tema de la apertura petrolera, etcétera, etcétera? Miren, Ignacio, yo creo que para los venezolanos en sí, sobre todo los que están adentro, desde hace mucho ya, el tema político es un tema que está, forma parte de nosotros, es recurrente, pero lo aprendimos a llevar en paralelo. Por un tema económico, porque la gente entendió que tenía que seguir su vida en temas psicológicos, en temas emocionales, en temas Ujú. netamente, pero sin olvidar una responsabilidad que como ciudadanos tenemos. Creo que eso hoy está haciendo que la gente tenga un poco de esperanza y es una realidad. O sea, nadie se imaginaba que íbamos a vivir una madrugada como la de absolutamente nadie. Yo creo que eso nos agarró por sorpresa a propios y ajenos. Y eso ha hecho que, digamos, haya una suerte de esperanza, pero que las personas de igual manera sigan su vida. Entonces, esa, digamos, y bueno, y a eso súmale que el gobierno se encargó desde el mismo 5 de vender absoluta tranquilidad. Que bueno, ahí podemos entrar en un debate muchísimo más amplio de dónde está la revolución, que no está hoy peleando propiamente la liberación de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Em, Que pero hay noticias, por cierto, sobre eso. Hay unas notas importantes con lo que sucedió ayer. Me está pidiendo Efraín, Pedro, a ver si hay manera de que te desconectes y te vuelvas a conectar, porque estamos perdiendo, ya me lo han dicho dos personas que están siguiéndonos y escuchándonos, que se te pierde a veces un poquito la voz. Entonces vamos a ver si te puedes reconectar, a ver si podemos enmendar eso. Mientras yo comento un poquito, mientras tú vuelves, yo comento un par de notas y ya te esperamos, Efraín. Si lo puedes reconectar, buenísimo para continuar la conversación con Pedro. Eh, y seguimos acá
con todos ustedes. Ahora no me veo en pantalla, pero ahí estoy. Mientras reconectamos con Pedro, ciertamente hubo noticias importantes con el tema de la segunda audiencia y la primera audiencia del juicio como tal a Nicolás Maduro y Cilia Flores. El juez definitivamente dijo que, ahí tenemos a Pedro de vuelta, creo. Comentaba Pedro mientras tú volvías que, bueno, ciertamente ayer fue la segunda audiencia, aunque la primera fue únicamente de presentación, y le informaban que el juicio sí va, porque se estaba pidiendo no se hiciera el juicio finalmente, y que era un juicio con, eh, muchas particularidades, que iba a tomar bastante tiempo probablemente, que si la defensa privada desistía o no quería defender, bueno, se le podía asignar a defensores públicos. Y también una nota que llamó la atención, que Cilia Flores, a través de su abogado, solicitó eh, se le permitiera ver a un equipo médico por un problema cardíaco aparentemente, y se va a tramitar esa petición para que pueda ser llevada a un centro asistencial, suponemos que en la misma Nueva York, ¿no? Que es donde se encuentran detenidos. Y ahí tú mencionas algo interesante, Pedro, que al final la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y su equipo, no, bueno, más allá de una manifestación el día de ayer en la ciudad de Caracas, no han hecho gran cosa, ¿no? Por la pareja presidencial. Sí, completamente. Hemos visto manifestaciones muy puntuales desde mira, bastante disminuidas a mi parecer, lo que sabemos que ha podido en algún momento movilizar el chavismo, y en un contexto, insisto, en el que todo el mundo esperaba que ellos saldrían a la calle a exigir de manera activa la liberación de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Eso no ha pasado, digamos, en gran medida. Sí han estado en la calle, sí lo mencionan, pero ella particularmente se ha encargado de dar a entender al pueblo que hay una tranquilidad, que ella tiene unas muy buenas relaciones de amistad, palabras de ella textuales, con el gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, entendemos que esta estabilidad económica, que es el primer paso del que hablaba Marco Rubio y Trump, de estos tres pasos para, bueno, la recuperación total de Venezuela. Sí, ¿Cuánto va a durar? eso no lo sabemos, ¿verdad? Porque ese es el famoso tema de la transición hacia la democracia. En efecto, como que no ha habido mayor, o sea, tú bien mencionas que no han salido y tampoco salieron el 3 de enero, pienso yo, pero bueno, ya esa es una discusión, digamos, quizá para otro día, pero tú mencionas ahora, hablamos de la transición, los tres pasos, obviamente recuperación económica, que es el principal, y el tema de los negocios, que finalmente es lo que más le interesa a la actual administración de los Estados Unidos. Luego, paralelamente, el tema de los presos políticos, ya vamos a entrar en eso. Y luego el tema de las elecciones libres, verificables, que también para llegar allí habría que cumplir una serie de pasos que son bastantes también. Y vamos a estar comentando. El día de hoy, ¿cómo ves el tema de los presos políticos? Si mal no recuerdo, hay unos 400 y tantos aún detenidos. Eh, y cómo se ha aplicado la llamada ley de amnistía. Mira, según información de existen muchas organizaciones, pero es una de las más importantes en cuanto a la defensa de los presos políticos. Hay alrededor de 270 o 400 presos políticos. Hay muchos presos políticos, y este proceso ha hecho que se descubran presos políticos que permanecían en el anonimato, que no había un registro propiamente. Mira, si nosotros sacamos esa cuenta a comparación con la cantidad de presos políticos en general, ya ronda los 15.000 desde un registro de 2014. La verdad es que vemos que, o podemos entender que aquí sencillamente, en efecto, estos presos han sido presos por situación política, por decisión política. Han servido, y en este momento siguen sirviendo como ficha de canje en un tablero de ajedrez que no sabemos hoy quién lo está moviendo propiamente. ¿Por qué?
porque hablan de reconciliación, hablan de la posibilidad del encuentro, que vuelvan todas las personas que están afuera por exilio, por persecución, lo que sea, pero también entonces vemos a los tribunales, o en muchos de los casos desestima la solicitud de sobreseimiento de las causas y niegan el proceso de amnistía a personas que según la ley, el, digamos, contexto y en el periodo que establece la ley, deberían estar amparados por esta misma amnistía. Y eso no está pasando. A eso súmale también una cantidad de detenidos que han sido excarcelados, pero que no cuentan con libertad plena, no cuentan con una boleta de amnistía. Y entre esos casos puntuales, por ejemplo, 20 periodistas, por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa. 20 periodistas, de todos los periodistas que estuvieron presos, hoy todavía continúan con medidas cautelares. No pueden declaraciones a la prensa, no pueden hablar de su caso, no pueden salir en redes sociales o no pueden salir del país. Entonces, es una libertad a medias, sin embargo, y es muy responsable decirlo, es una libertad que pero, se la completamente. Y segundo, es una ley que tenía que existir. O sea, El si bien tema, ellos... el tema es que quizás es muy, disculpa que te interrumpa, Pedro, quizás está siendo aplicada de manera muy arbitraria. Yo la leí, yo la tengo impresa. Y fíjate, parte de reconocer un delito que yo creo que poca gente va a reconocer, va a decir, mira, va a admitir o va sí, reconocer que es un delito marchar, protestar pacíficamente, que es un delito ir a huelga, eh, que es un delito pensar distinto. Entonces, ya ahí comienza mal la ley, porque para acogerse a la ley, inclusive la gente que no ha sido detenida, pero que estuvo exilada y tenía alguna medida en su contra, va a tener que admitir algo que no ha sido juzgado, ¿no? Entonces, ya por ahí parte mal la cosa. Por otro lado, no sientes que quizás ha sido, eh, digamos, aplicada de manera muy arbitraria, muy caprichosa la ley, porque ahí tú mencionas bien, hay ciertos políticos que tienen todavía medidas cautelares, tienen un grillete electrónico. En el caso de los policías metropolitanos o de la mayoría de los militares, fíjate, ninguno de ellos ha sido liberado. Eh, entonces pareciera que simplemente a dedo deciden a quién otorgársela y a quién no. Completamente, mira, han sido, o el gobierno habla de medidas de convivencia y reconciliación, pero se mantiene un control profundamente arbitrario en todo el tema judicial. Hay una desconexión entre lo que se dice, digamos, de las dos cabezas que están haciendo este proceso, que son los hermanos Rodríguez, una desde el Ejecutivo, el otro desde el Legislativo, pero los tribunales están haciendo a discreción lo que mejor les parezca. Ahí tenemos el caso de Perkins Rocha, quien Ujú. está, introdujo su solicitud de sobreseimiento de su causa y se le negó. Entonces, no hay un entendimiento real de cuáles son los presos que van a, digamos, ser beneficiados con esta amnistía. Hay dos casos emblemáticos. Yo que estoy en el ámbito de la política, nuestro amigo Freddy Superlano, digamos, lo liberaron, pero no era libertad plena. Y unos días después, finalmente fueron a su casa con una orden, le quitaron el grillete electrónico. Otro caso muy emblemático, el de Juan Pablo Guanipa, quien fue liberado, se supone que tenía libertad plena, salió a la calle, fue al helicoide a protestar y resulta que le dijeron, no, tienes casa por cárcel, no puedes declarar, tuvo también un rastreador, qué sé yo, y a los días nuevamente le quitaron la medida. El caso de Luis Omasa, que tiene medidas cautelares, el caso de Perkins Rocha, como bien mencionas. Eh, entonces, si se busca, sí, obviamente sabemos que no es sincero y que el tema es por presión y por tutelaje, pero si fuese sincero, obviamente deberían estar libres los 400 que aún faltan o los que aún tienen medidas cautelares y también esa, mira, la diáspora que es inmensa, que se estima en casi 8 millones de personas, también debería haber, digamos, tranquilidad para que diga, mira, vale, yo quiero regresar a ayudar a reconstruir, quiero regresar porque
simplemente quiero volver a mi país y no debería la gente tener temor, ¿no? Que de repente al llegar al aeropuerto los detengan. Ahí está el tema de los pasaportes. En el caso acá de Estados Unidos, que no hay consulado ni embajada de hace tantos años, más de 6 años, hay gente que tiene los documentos vencidos, etcétera, ¿no? O sea que si fuese sincero ese llamado a convivencia, paz y reconciliación, que es necesario, obviamente, ¿no? Y yo pienso que todos debemos remar hacia la reconciliación y reencontrarnos como país y como venezolanos, obviamente sin que haya impunidad, pero eh, ¿tú crees que se le pueda dar la vuelta de alguna manera y finalmente la ley de amnistía pueda ser aplicada a todos y cumpla la función que debería cumplir? Mira, para responder esa pregunta, yo creo que hay que partir primero de que no sabemos realmente cuánto vaya a durar este proceso de 3 fases. Sabemos ahora que Ok. entramos en fase, pero la realidad es que no sabemos cuánto vaya a durar. Y mientras dure, porque antes de la transición, que sería la tercera fase de las 3, van a Ujú. venir muchos más. Mientras dure, hay que hacer todo lo humanamente posible porque los presos políticos dejen de estarlo. Estén de nuevo con su familia, los que están exiliados y perseguidos puedan volver a su país, los que deseen hacerlo, y todos tengan libertad plena, sin ningún tipo de medida cautelar. Entonces, cuando volteamos a ver la ley de amnistía, entendemos que también hay factores de la oposición venezolana, digamos, que están en contra directamente de la ley, porque bueno, se hizo a través de esta asamblea y no están de acuerdo con esta asamblea, porque todavía siguen, eh, digamos, mencionando una asamblea del 2015, tengo mis particularidades al respecto, eh, pero era una ley que es absolutamente necesaria, es mi opinión, porque nos va a permitir, en todo este proceso que insisto, no sabemos cuánto dure, poder luchar por una reforma. Ya la ley existe. Lo que ahora tenemos que luchar es por reformar ciertas cosas que incluyan, por ejemplo, a los policías metropolitanos. Son los primeros presos políticos del país, de este régimen particularmente. ¿Cómo nosotros vamos hoy y mañana salen los 400 presos que quedan, que puedan entrar, digamos, en este contexto, la temporalidad que pusieron en la ley y vamos a bajar los brazos y nos vamos a olvidar de 3 familias que a sus policías detenidos todavía, Sí, juzgados los presos más longevos, sin duda, y, completamente? y un Pues, ensañamiento, ¿no? No, contra esa familia, sin duda. Eh, Mencionas a los factores de oposición. eh, Hay que ser pragmáticos, digo yo, ¿no? Hay que ser realistas. El gobierno de los Estados Unidos, bueno, fue el que generó que se esté dando todo esto, porque si no hubiese habido un 3 de enero, no estaríamos en esta conversación hoy, no habría más de 600 presos políticos liberados, perdón, no habría el tema de las embajadas, reapertura de los vuelos, el tema de algunas sanciones que se han levantado, etcétera. Eso no hubiese pasado sin el 3 de enero. Y yo entiendo que por temas de legitimidad y por sí, pudor, bueno, no nos gusta la Asamblea Nacional actual, pero es la que legisla a fin de cuentas, es la que tiene poder de legislar y de decidir, nos guste o no. Eh, que Delcy Rodríguez para muchos es ilegítima, bueno, obviamente porque partiendo de que Maduro no ganó la elección, completamente. tampoco es legítimo él. Pero la realidad, nos guste o no, es que ella es la que ejerce el cargo de la presidencia. Nos guste o no, la asamblea presidida por su hermano es la asamblea que legisla en la actualidad y es la que tiene voz y voto. La otra simplemente, al igual que el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, no tienen mayor relevancia en lo práctico. Ni incidencia. Ni incidencia, esa es la palabra, gracias. Y entonces hay que jugar y luchar con lo que se tiene. Fíjate, la propia María Corina Machado ha dicho que, bueno, que debe haber una elección. Mis palabras que pienso que van a ser a mediano o largo plazo. Ella dice que debe haber elecciones lo más pronto, pero ella misma está reconociendo, mira, bueno, sí, ganamos esa llave que era Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, pero yo estoy clara, ella misma lo dijo, que hay que ir a una elección, porque bueno, porque así lo determinó el que está tutelando las cosas en Venezuela y es parte de esa
fase en tres etapas, ¿no? Esas Correcto. tres etapas. Ahora, la gran pregunta, y tú lo acabas de comentar, ¿cuánto? Esa es la gran pregunta, ¿cuánto van a durar esa fase? Estabilizar, que es la que se supone que está ahorita. Obviamente el tema económico, el tema de los servicios en Venezuela, que por lo que entiendo están por el piso, el tema de la electricidad, que hace apenas 2 días se fue en Valencia, se fue en Maracay, se fue en varias ciudades. En Eh, Caracas también. Eso bueno, imagínate. Entonces, ¿tú crees que ese proceso, cuánto tiempo crees que pueda tomar? Mira, no te sé la respuesta. Honestamente, como te decía, siento que pueden ser fácilmente un año. Acá se habla de cambios aproximadamente para el 2027, mayo 2027, como pudiese Ujú. ser un poco, y nos sorprendería evidentemente que fuese un poco menos. Lo que sí sé y entiendo es que como ciudadanos tenemos una responsabilidad que bien es continuar con nuestra vida porque los chamos tienen que seguir yendo al colegio, la gente tiene que seguir trabajando comer. La realidad es que nosotros como periodistas tenemos que seguir dando voz a las cosas que están pasando, sobre todo a las luchas que hay en la calle, que continúan en la calle, por ejemplo, de los trabajadores y los sindicatos exigiendo mejoras salariales. Tienen más de 3 años que no se les sube el sueldo. Los trabajadores públicos cobran 130 bolívares y $1 hoy está en 460 bolívares, la cotización de $1. Ellos cobran muchísimo. Imagínate, imagínate. Entonces, luchas tienen que seguir, nosotros tenemos que seguir acompañándolas y dándole voz e informando lo que está sucediendo, pero entonces además, como ciudadanos, tenemos que seguir trabajando por la liberación de absolutamente todos los presos políticos. Ninguno puede ser olvidado, ninguno puede ser, digamos, ocultado a discreción, porque, bueno, en este caso no me conviene hablarlo. Por ejemplo, y voy a poner un caso bastante emblemático, el de Baduel, Baduel hijo, Josnar, el hijo Ujú. de Ahí. Mucha gente tiene sus diferencias con el fallecido general perfecto, entendemos, pero también hay que entender que su hijo hoy está precisamente por cuestiones políticas y es una prisión completamente injusta. Y sus dos hermanas han hecho una lucha incansable en campamentos, duermen afuera del Rodeo 1 para intentar verlo, para poder intentar entrar, aunque sea llevarle agua. Muchas veces no los dejan. Nosotros no podemos olvidar esa familia. Nosotros no podemos olvidar esa lucha de años. Entonces, nuestra responsabilidad como periodistas y como periodistas independientes hoy es ser la voz de cada una de esas familias que cuando los líderes, y esto sí es, lo digo con absoluta responsabilidad, cuando los líderes más importantes piensan a cerrar su ciclo judicial, entonces empezamos a olvidar. Esta noticia tiene que seguir resonando. Esa gente sigue hoy, hoy hicieron una marcha desde Plaza Venezuela hasta la Nunciatura Católica, las madres de los presos que quedan. No hay tranquilidad, no hay un cambio absoluto. Se está vendiendo una normalidad que no existe. Todavía hay presos políticos, todavía hay gente en el helicoide, por más que habían dicho que lo iban a pasear en zona 7 después de más de 60 días de campamento para que las familiares de los presos que quedaban en zona 7 se pudiesen ir, porque eran mujeres que estaban ahí amarradas completamente. Entonces lo que hicieron fue trasladar a las 12 personas que quedaban a Yare, pero entonces esta gente ahora va a hacer campamento en Yare porque van a quedarse en vigilia constante hasta que le entreguen a sus presos. Sí, Entonces eso es lo que nos... a nivel humano es bien complicado, ¿no? Es un drama y que mucha gente que tú mencionas a los Baduel, obviamente a pesar de las diferencias o lo que sucedió ya en un lejano 11 de abril, en el 2002, eh, pero bueno, sí, esa familia le han dado duro, ¿no? Y a nivel humano es un tema y yo siento que los partidos, o sea, los liderazgos de los partidos políticos de la oposición democrática deben entender que si no hay, si no se ofrece, se tiende la mano, obviamente con justicia, sin impunidad, pero si no se tiende la mano a quienes están todavía y ostentan el poder, va a ser imposible y además no vamos a lograr ni la transición
ni vamos a lograr la paz y la convivencia que tanto necesita Venezuela. Ojo, repito, o sea, eso no quiere decir que haya impunidad, pero hay que volvernos a abrazar como país, hay que volvernos hay que tendernos la mano y trabajar juntos. Y obviamente al que piensa distinto, pero que nunca estuvo involucrado en temas de corrupción, simplemente, bueno, mira, es su asunto ideológico, etcétera. No lo podemos tratar como nos han tratado a nosotros a lo largo de 27 años, porque, eh, mira, ejemplos a lo largo de la historia hay muchísimos y uno de ellos, para mí quizás uno de los más importantes, es el de Nelson Mandela en Sudáfrica. Él tuvo todo para pasarle por encima a 9 millones de sudafricanos blancos. Sobrar motivos para sentir rencor, odio, venganza, etcétera. Y no fue así. Él buscó y atrajo el poder económico que era de ellos. Y bueno, ahí está Sudáfrica con sus cosas malas, obviamente, pero Mira, y es lograron que no, evitar él mencionó, un escenario bien fuerte que hubiese sido, iba a terminar en una guerra civil y él evitó eso. Entonces, yo creo que la única manera que tenemos como sociedad para crecer, para sanar y para salir adelante es reconciliarnos con nosotros mismos y reencontrarnos. Primero con nosotros mismos como individuos y luego, yo no voy a hablar del otro bando, pero luego con los que piensan distinto. creo que incluso antes de hablar de los que piensan distinto a nosotros, e incluso con los que podemos tener coincidencias. Creo que ahorita, particularmente la oposición venezolana, está bastante fracturada, bastante lastimada entre sí. Y creo que ese tiene que ser el primer encuentro que tiene que haber. Tiene que poder haber una mesa en la que nos sentemos como factores y empecemos a entender poco a poco como Sí, sociedad. más allá de las diferencias de líneas de pensamiento y Completamente. líneas ideológicas, obviamente fragmentados no vamos a llegar a la meta. El Y lo chavismo, tenemos. bueno, con sus cosas, bueno, se ha mantenido todos estos años porque eran monolíticos, ¿no? Hoy en día no, hoy en día ellos también están divididos, siento yo que están divididos, ojo, lo veo desde acá, desde la distancia, pero yo siento que hay un ala más pragmática y digamos un ala civil, si se quiere, y el ala más radical, ¿no? Y ellos están enfrentados, aunque ante los micrófonos y ante las cámaras todo sea sonrisas, yo creo que ellos tienen una fuerte división. Eh, y bueno, es hora de capitalizar eso, perdón, pero unirnos nosotros también para lograr esa meta, ¿no? Exactamente. Sí, yo creo que incluso no hablemos de ala militar, que ya, bueno, podemos deducir más o menos cómo está, pero en el ala civil propiamente ellos están fragmentados pero unidos. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros no necesariamente tenemos que vestirnos todos del mismo color, todos exactamente igual, pero si tenemos, si queremos un país distinto, creo que construir las ideas, poder, digamos, poner ese cemento inicial para construirlo, puede pasar y tiene que pasar de todos para ahí sí voltearnos a quizás lo que, como tú dices, el bando contrario, y poder construir y a negociar. La gente le agarra un poquito de rabia a la palabra negociar, pero al final de cuentas tiene que haber Pero un consenso para fíjate, alguna. en política, Pedro, la negociación es imperativa. En los procesos de transición y cambio siempre tiene que haber la negociación, porque el que ostenta el poder no te va a entregar todo a cambio de nada. Eso es obvio. Ejemplos, bueno, citamos el Sudáfrica, pero está el de los países detrás de la cortina de hierro en Europa del Este, están las dictaduras en Latinoamérica, etcétera. En todas ha habido negociación, eso es imperativo y sin eso a menos que seas una fuerza que los pueda aplastar, que no es nuestro caso, eh, y que tampoco es lo deseado, pero si no es eso, de todas tiene que haber un proceso de negociación. Y Lo yo que, creo que eso lo tienen que entender los factores de la oposición y yo creo que el chavismo más pragmático también lo entendió así y saben que la única vía, que es antipático, sí, que a algunos factores no les gusta, sí, pero también hay mucho radical de teclado, mucho radical de redes sociales
que vive, yo creo que en un mundo de fantasía. Aquí en Estados Unidos lo vemos mucho con algunos miembros de la comunidad venezolana que molesto por esto, molesto por lo otro, que todos los, de repente empiezan a haber traidores en todos los factores de oposición. Los que apoyaban a María Corina hasta hace un mes ahora la llaman también traidora. Es un tema, Pero ¿no? no Pero es un tema de no conocer a fondo las cosas quizás o no haberlas vivido, no lo entiendo. tenemos que pedir justicia y creo que eso es esa tiene que ser la bandera de nosotros, pero Claro, no caer en lo que hemos venido criticando. Y eso es algo que nosotros tenemos que traducírselo a todos, a los más chamos, a los más jóvenes, a el abuelito que capaz no entiende y está bastante molesto y piensa que hay que salir de la manera más radical. No, ya va. Si nosotros actuamos como están actuando o como han actuado a los que hoy en día nos oponemos, bueno, estamos cayendo en un círculo vicioso que esto no nos va a durar, que van a volver a llegar ellos al poder y que, bueno, la verdad va a ser, yo creo que hasta peor. sí, porque Así van que a llegar con más fuerza, obviamente. O sea, lo ideal es que, o sea, el chavismo va a existir siempre, pienso yo ahora. Si va a ser un chavismo moderado, un chavismo más pragmático, bueno, ahí estará. Obviamente, la idea es recuperar un estado de libertades, un país plural donde se respeten todas las maneras de pensar mientras se cumpla con la ley y se respeten las reglas del juego. Pedro, ya hablando, ya en esta nos quedan pocos minutos, quería preguntarte en cuanto a Voces B. Bueno, estaba curioseando ahí, estaba viendo que es un medio digital independiente, cosa que hace mucha falta en Venezuela, porque hoy en día muchos periodistas se han vuelto, eh, digamos, más opinadores que, o sea, a la hora de entregar las noticias, parece más un programa de opinión que uno de noticias, está todo muy parcializado. ¿Cómo llevas y cómo puedes llevar el Voces B en medio de tanta polarización, en medio de temores y el tema que conversábamos, perdón, al comienzo del programa, ¿no? El tema de la censura, la autocensura. Cuéntame cómo ha sido esa experiencia con Voces B. mira, para nosotros, Voces nace precisamente en un contexto en el que entendíamos que necesitábamos ser útiles. ¿Ya? Y nuestra manera de ser útil era precisamente meternos por un túnel que había muchas espinas, pero teníamos que atravesarlo. Y ese túnel de la desinformación, de los ataques, el miedo está constantemente, pero nosotros trabajamos con la mayor responsabilidad para llevar en la medida de las posibilidades la mejor información y de la manera más ecuánime. Porque, rescato lo que tú decías, el hecho de voltearse a los extremos particularmente y para todo el equipo no es lo que queremos. No podemos convertirnos en el canal del Estado a la inversa, el negativo del canal del Estado. No, no convertirnos en lo que criticamos, ¿cierto? Exactamente. Y entendimos que teníamos que hacer un periodismo, digamos, bastante tranquilo, pero no censurado. Entonces nosotros intentamos en la medida de lo posible no censurar las noticias. Eso, nosotros tenemos ya 2 años, vamos para en junio, de fundados y la dinámica, muchísimo, incluso del 3 de enero, la dinámica hizo que nos fuésemos acercando muchísimo al tema de los derechos humanos y al tema de los presos políticos. Por eso es que es para nosotros el tema de la difusión de la información que tenga que ver con presos políticos y con todo lo que han hecho sus familiares durante todos estos años. Entonces, también obviamente hay una particularidad con el tema de los antiguos, más antiguos, como los como los policías metropolitanos. Entonces decíamos, esta información la gente tiene que conocer lo que está pasando, lo que están haciendo esas familias, porque muchas veces y durante muchos años no se sabe. Y bueno, poco a poco, digamos, la línea editorial se ha ido formando en la misma praxis gracias a nuestro acercamiento con los derechos humanos. Sí, es un tema y creo que de manera muy acertada lo estás manejando, ¿no? El tema de la polarización.
y manejarlo de la manera más imparcial posible, a pesar de que obviamente van a llover las críticas de los, digamos, puntos de vista más extremos, ¿no? O más radicales, si se quiere, pero qué bueno que lo puedas manejar así. Pedro, no te veo ahorita, espero que sí me escuches, pero te perdí en la cámara. No sé si, iba a decir, Efraín, perdón, iba a decir Vicente, no sé por qué no. Ahí tenemos a Pedro, ahí está. Antes de pedirlo, porque todavía nos quedan 5 minutitos, Pedro, pero sí que ha acertado y ojalá hubiese más medios que abordaran, digamos, el tema noticioso de Venezuela y todo lo que sucede de esa manera, ¿no? De manera más imparcial y más veraz, si se quiere. Y obviamente qué bueno que están enfocados en el tema de los presos políticos, porque sin duda yo creo que es eh, el goal, la meta de todos los venezolanos de bien, lograr que no haya ni una sola persona detenida injustamente, una sola persona detenida por pensar distinto, por estar en, digamos, en contra o manifestarse públicamente en contra de algunas cosas que suceden en el país, no debería, o sea, no deberíamos dejar de luchar hasta que hasta el último de los presos sea liberado y como bien decías tú hace rato, ¿no? Libertad plena, sin medidas cautelares. Yo creo que eso es indispensable y si eso no ocurre va a ser muy difícil lograr no solo la transición, sino lograr de verdad la paz, la armonía, la reconciliación, el reencuentro entre todos. Yo creo que eso es imperativo. Y estamos sumando a un proceso de restitución, digamos, ese aparataje comunicacional real, frontal y responsable. Ojalá, ojalá, Pedro, bueno, esperamos tenerte próximamente, o sea, en otra oportunidad acá con nosotros. Ojalá que en el próximo contacto estén todos ya sean todos libres los presos y finalmente haya también de parte de los medios tradicionales, los medios más grandes, una, una postura, digamos, más real a todo lo que sucede, pero que también termine, ¿no? Esa autocensura. Esperar que medios como el Nacional, uno de los periódicos más antiguos junto con el Universal, vuelva a existir en papel, vuelva a existir en Venezuela, más allá de las redes sociales. Esperar que algún día volvamos a tener RCTV, esperar que medios como Globovisión y el Universal dejen de ser aparatos propagandistas del actual régimen o del actual gobierno y se dediquen a lo que deben dedicarse a los medios, ¿no? A informar, perdón, de manera veraz las cosas que suceden. Antes de despedirte, Pedro, porfa, si puedes compartir con nosotros cómo puede la gente ver y leer voces, dónde los consiguen en redes sociales. Bueno, tenemos nuestra página web, que es vocesvenezuela.com y en Instagram como voces.be. Toda la información que está sucediendo, sobre todo en temas de derechos humanos y libertad de los presos, ahí vamos a estar informando. Un medio bastante de información política, la verdad. Probablemente no consigan temas de farándula y espectáculo, pero entendemos que esa, al final de cuentas, es la motivación inicial que nosotros tuvimos para fundar este medio. Bueno, ya saben, entonces a través de www.vocesbe.com y @vocesbe en Instagram. Buenísimo, Pedro, súper agradecido. Pudimos conversar un poquito cortado a ratos, pero pudimos mantener la comunicación. Y en este minutito que te queda, si quieres dar algunas palabras finales y nuevamente súper agradecido por aceptar nuestra invitación. Bueno, no, yo creo que las gracias de aquí hacia allá por el espacio, sobre todo porque existan estos espacios que se interesen en dar un poquito de exposición a proyectos como Voces, pero no solo eso, yo creo que este minuto para pedirle
precisamente a cada una de las personas que te están escuchando y que nos están escuchando a través de esta tu ventana, que recuerden que la lucha tiene que seguir, que hay muchos familiares, hoy, mientras nosotros estamos hablando, de presos políticos a las afueras del Helicoide, a las afueras del Rodeo 1, de Yare, acampando, esperando la liberación de sus familiares. Entonces, nosotros estamos haciendo muy responsablemente con lo que tenemos todo el trabajo para que ustedes conozcan estas informaciones, pero es importante que ustedes también pues lo mantengan vivo a través de, obviamente, compartir, comentar, comentarlo entre ustedes, porque bueno, son muchas las familias que todavía permanecen en esta calamidad. Muchísimas gracias, Pedro, y bueno, esperamos en algún momento volver a tener un contacto contigo, súper agradecido, y bueno, mucho éxito con Voces y ojalá, enhorabuena, que pronto sean liberados todos los presos políticos. Amén, que así sea. Muchísimas gracias a ti. A ti. Bueno, ese fue nuestro invitado de hoy, desde Caracas, Venezuela, Pedro Valera Álvarez, el periodista y director de Voces, el medio digital independiente venezolano. Quiero agradecerles a todas las personas que me mandaron mensajes. Había bastante gente conectada en Orlando a través de nuestra señal, 100.7 FM en el dial. Y bueno, también me imagino que hubo algo de gente conectada por el Facebook y en nuestra página web, donde tenemos audio streaming 24 horas al día, www.más100fm.com. Este programa, así tal cual en este formato que lo vieron, a los que se conectaron por Facebook, lo podrán ver y compartir y comentar mañana, el día de mañana, a través de nuestro canal en YouTube, Caja Musical. Lo pueden buscar por @Caja Musical _, al igual que nuestra cuenta Threads, nuestra cuenta X, todavía me recuerdo y le digo Twitter, y en Instagram. Nos pueden buscar por todas partes, @Caja Musical, como sale ahí en la pantalla. También para esta estación, @más100fm. Esperamos, bueno, les deseamos un buen fin de semana. Esperamos pronto estar nuevamente en los estudios. Por supuesto, como siempre, agradecido con Efraín González, hacer posible que llegue desde acá, desde casa, y él desde los estudios. Y bueno, hicimos esa triangulación con Caracas el día de hoy. Bueno, de mi parte les deseo feliz fin de semana, cuídense mucho, que disfrutan de este fin de semana deportivo, Fórmula 1, Grandes Ligas, tenemos también nuevamente eliminatorias, las repechajes del Mundial y Fórmula 1, como les decía al comienzo. De mi parte esto es todo por hoy, cuídense mucho y nos reencontramos Dios mediante el día lunes. Esto fue todo, bye. Esto fue Caja Musical. Gracias por la compañía. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @Caja Musical _ y nuestra página de Facebook +100fm. O mantente actualizado visitando nuestro blog cajamusicalve.blogspot.com. Hasta la próxima.